Así que basta con agradecer al Instituto Colombo Panameño esta iniciativa anual que se ha vuelto ya un clásico de la Academia Panameña. Y yo sí quiero hacerle un agradecimiento especial al presidente de la mesa, Julio González Pereira, porque es mi amigo de hace muchos años y le tengo una gran estima. Dicho eso, esta mañana la doctora Esmeralda Arosemena de Troitiño dijo una frase que es en parte la esencia de lo que yo les quiero transmitir hoy. La doctora dijo: cuando la academia se fortalece la democracia. A contrario sensu, la democracia se debilita, eso lo digo yo, por cierto, la democracia se debilita cuando no atiende a la academia. Yo vengo a presentarles hoy, desde mi perspectiva, que no necesariamente será compartida por todos, desconozco qué dirá el magistrado Benavides, que goza de todo mi aprecio, pero voy a hacer algunas consideraciones sobre algunas inconsistencias que yo considero que existen en nuestro proceso de cuentas y que se derivan precisamente de la falta de discusión académica en el momento preciso que se hacían las reformas. Da la casualidad de que yo tuve la fortuna de reemplazar en este cargo a un maestro como el doctor Oscar Vargas Velarde, y esta tarde también tomo el balón donde lo deja él. Él nos dejó con la evolución y el nacimiento de nuestro tribunal, y yo regreso a ese momento de 2004, cuando estamos en la discusión constitucional para de la reforma constitucional para la creación de la jurisdicción de cuentas. ¿Por qué se crea la jurisdicción de cuentas? La jurisdicción de cuentas se crea porque se planteaba la necesidad o la situación que el proceso administrativo que se desarrollaba dentro de la DRP, y con esto no estoy diciendo que sea así, digo lo que se planteó en el momento, carecía de las garantías jurídicas para la persona que estaba vinculada y que se necesitaba un proceso con todas las garantías para que eso funcionara de manera correcta. En esa discusión surge la primera propuesta, que viene en el formato original de la propuesta constitucional, donde se pone como una función del Contralor presentar para el juzgamiento de cuentas los reparos de Contraloría ante la jurisdicción de cuentas, pero no desarrolla la jurisdicción. Eso lo presenta otra persona. Yo les voy a decir los milagros de la discusión, pero no les voy a decir los santos, más bien los diablos. Se los dejo de tarea porque están en la memoria. El que quiera saber quién planteaba cada cosa puede hacerlo en la memoria, ahí están, por la discusión de las actas. Entonces, un grupo planteaba solamente, como el modelo de Guatemala, del que nos habló el doctor Vargas, que hiciese dentro de la justicia una jurisdicción de cuentas que desarrollara las cosas, y otro que se creara una institución. Pero los que planteaban la justicia, la parte del órgano judicial, y los que planteaban la otra, lo veían de forma distinta. Unos veían una institución judicial y otros veían una institución administrativa. Allí surge el problema. Eso no se discutió correctamente y nos trajo a los problemas que tenemos ahora. Primer problema, tenemos como ley supletoria la ley 38 del 2000. Esa fue la primera discusión que surgió, porque aquí había que discutir, cuando se plantea, se dijo que la norma supletoria debía ser el Código Judicial o la recién adoptada pocos años antes, ley 38 del 2000 del procedimiento administrativo. Ojo, yo me considero administrativista, no tengo nada en contra del procedimiento administrativo, pero ahí hay un problema y cae precisamente con la última sentencia que plantea la profesora Waleska, que es: si nosotros tenemos un procedimiento administrativo, la administración tiene que defender los intereses del Estado. Si nosotros tenemos una institución jurídica, esa institución judicial tiene que hacer justicia, y no es lo mismo. Ahí hay una diferencia importante. Entonces, allí en esa discusión de la ley ya, 4 años después, se ve una parte, y nuevamente los nombres están ahí, un sector que entendía que se había creado una institución administrativa y otro que creía que se había creado una institución judicial, con los mismos elementos porque era la misma Constitución, pero cada uno llegó a sus propias conclusiones. Ahí faltó también esa discusión para definir la naturaleza jurídica de esta institución. Luego surge otro problema que no es directamente a esto, pero que también viene a uno de los conflictos que tenemos en nuestra institución, que es
el tema del informe de auditoría. El informe de auditoría es del que nace nuestro proceso. Sin informe de auditoría no hay proceso. El proceso de cuentas se inicia con el examen o informe de auditoría. ¿No? En ese sentido, la Constitución, artículo 281, plantea que se establece la jurisdicción de cuentas para juzgar las cuentas de los agentes y empleados de manejo cuando surjan reparos por estas irregularidades. Y ojo, que dice que surjan reparos. No dice que se establece la responsabilidad en Contraloría. Contraloría no establece ni la, no debe decir, lo debe decir a modo del proceso, de ejemplo, de seguimiento, pero quien establece la responsabilidad es el Tribunal de Cuentas. Y eso ha sido mal utilizado al punto de que con la reforma reciente de la Ley 32 hemos llegado ya, como quien dice, hemos tocado fondo. Porque en su reforma, en el artículo 55 nos plantea que es función del Contralor General de la República ordenar el inicio de las auditorías, determinar si la gestión o fondos de los demás bienes se han realizado de manera correcta y pone en el último párrafo: los informes de auditoría e investigaciones serán aprobadas o cerrados y archivados por el Contralor General de la República según a su criterio corresponda. Es decir, el elemento legal por el cual el Contralor decide es su criterio. Si nosotros quisiéramos, cualquier ciudadano, presentar una demanda de ilegalidad contra el cierre de una auditoría, tendríamos que probar que eso no es el criterio del Contralor. A ese nivel de absurdo hemos llegado. Esa no era una práctica nueva, pero ahora quedó consagrada en la norma y, como bien explicó la profesora Gualesca, eso ha sido demandado y estamos a espera de la resolución. Luego está el siguiente problema que tenemos, que es que nuestras sentencias se ejecutan en la Dirección General de Ingresos. Yo no quiero entrar en mayores discusiones, pero eso genera problemas. ¿Por qué? Por razones evidentes. Uno, el trabajo preexistente de la DGI es enorme y encima le damos más trabajo. Dos, la mora de las sentencias que ya tienen hacen inejecutable las que se tratan de llevar a cabo. La administración pasada de la DGI trató de comenzar a ejecutar y como están tan retrasados, la gran mayoría terminaban en procesos de prescripción, ojo, en la DGI, no en el tribunal, no en la jurisdicción de cuentas. El traslado completo de procesos de un gran volumen hace que el juzgador carezca de inmediación con el proceso. Todos los que estamos aquí sabemos lo difícil que es agarrar un proceso cuando ya tienes 4, 5, 6 tomos de proceso y que tienes que empaparte, contrario al placer que es presentar el primer poder del proceso y llevarlo desde el principio uno mismo. Bueno, eso es lo que le pasa a los jueces ejecutores de la DGI. Nosotros le tiramos esos procesos de 12, 13, 14 tomos, imagínense la pereza y la dificultad de manejar eso. La aplicación encima de recursos administrativos en la jurisdicción tributaria lleva al absurdo de que las sentencias del Tribunal de Cuentas terminan siendo llevadas al Tribunal Administrativo Tributario, cuando el Tribunal Administrativo Tributario es un organismo de inferior jerarquía al Tribunal de Cuentas. Una cosa absurda. Aquí también entra el tema de si estamos en una visión administrativa o una visión judicial. Porque nosotros tenemos un proceso administrativo en la Contraloría, pasamos a una forma judicial en el Tribunal de Cuentas, o por lo menos eso es lo que yo creo y aspiro, y luego regresamos a una forma administrativa en la DGI. Eso debilita el proceso, confunde y enreda totalmente. El último punto, acá con el respeto del magistrado Benavides, se refiere a la acción contenciosa administrativa para contestar, para impugnar las resoluciones del Tribunal de Cuentas. El artículo 82 de la norma de nosotros, la ley 67, es claro, dice: la resolución de cargos o descargos dictada por el Tribunal de Cuentas podrá ser demandada ante la Sala Tercera de la Corte Suprema mediante la acción contenciosa administrativa que corresponda. Taxativo, cargos y descargos. Yo respeto y acato el criterio de la Sala Tercera, pero a la Sala Tercera se han elevado y se han admitido
todas las resoluciones que nosotros emitimos. Todas, cuando la norma es clara y taxativa en que solo es la resolución de cargos y descargos. Eso es un proceso interpretativo completamente válido desde un punto de vista intelectual en la sala tercera, pero yo no estoy de acuerdo y creo que en el tribunal de manera genérica no estamos de acuerdo. ¿Cuál es la consecuencia de eso? La subordinación de un tribunal constitucional como es el Tribunal de Cuentas a una sala de la Corte que la sala, no la Corte, la sala es de creación legal. Es decir, es un órgano legalmente de un rango inferior, la sala. Y nos están cuestionando nuestras sentencias con el agravante que, como acabamos de ver, y esa es una de las discusiones claras, el artículo 20 de la Ley de Contraloría crea una presunción o una inversión de la carga de la prueba del funcionario. El funcionario tiene que demostrar que no generó el daño. Eso está bien en materia administrativa, que el Estado tiene potestades exorbitantes, pero en materia judicial no. ¿Cómo el Estado va a cobrar algo si no se ha demostrado que eso se dañó? Nosotros no le podemos cobrar a un ciudadano si no se ha demostrado el daño. Esa presunción nos sirve para saber que ese daño es de ese funcionario, aunque no haya presentado la documentación. Pero nosotros no podemos, en justicia, condenar a una persona por algo que no se ha demostrado que fue un daño. Eso es una cosa que consideramos evidente. Entonces, esa discusión que no se llevó a cabo en su momento de si estábamos ante un ente administrativo o un ente jurisdiccional tiene consecuencias claras y concretas en nuestro sistema de la jurisdicción de cuentas. En ese sentido, hay algunas conclusiones con las que yo quiero dejar. Entre ellas, déjenme buscarlas acá porque creo que aquí no las tengo claras. Vamos a ver, como hemos ido a buen paso, tengo un tiempito, 3 minutos. Primero que todo, se debe eliminar el procedimiento administrativo como norma supletoria del proceso de cuentas y que se apliquen las normas del Código Judicial. Segundo, se debe eliminar la acción contenciosa administrativa como mecanismo de control a la jurisdicción de cuentas y ponerla únicamente sobre el paraguas de toda la jurisdicción constitucional. No solamente el recurso de inconstitucionalidad, como en el caso del Tribunal Electoral, sino de todo el paraguas de la jurisdicción de cuentas. Se debe otorgar a la jurisdicción de cuentas la facultad de ejecución de sus propias sentencias. Nosotros consideramos que se debe mantener el criterio de que el informe de auditoría de la Contraloría General de la República sea el origen del proceso de cuentas, pero entendiendo que la Contraloría General de la República tiene la obligación de realizar los exámenes de auditoría cuando la Fiscalía de Cuentas así se lo plantee. En ese sentido, como una reflexión final, les quiero decir algo. Yo me he puesto la camiseta del Tribunal de Cuentas en estos 7 años que tengo en la jurisdicción y siento que tenemos una gran institución, un tremendo modelo. Pero como se dice en buen panameño, los legisladores mataron el tigre y le cogieron miedo al cuero. Crearon una institución, pero no le terminaron de dar las herramientas. Algunas de esas herramientas son las que yo planteo aquí. Esto da para una discusión mucho más amplia. Por supuesto que yo no tengo la verdad absoluta. Pero lo que digo es que aquí se ha creado para mí, un elemento jurídico, una institución jurídica de exportación. Llevar el proceso de control de los bienes públicos a través de una Contraloría e institución administrativa y que el juzgamiento se haga desde una perspectiva judicial. Eso no es la regla general. Ese es un modelo que podemos manejar, que podemos exportar, pero para eso tenemos que fortalecer nuestra jurisdicción, tenemos que hacer las discusiones académicas. La jurisdicción de cuentas se ha planteado eso, durante los últimos años le hemos planteado repetidas veces al órgano ejecutivo, distintos órganos ejecutivos, la necesidad de hacer los cambios y los cambios no se han hecho, pero tenemos optimismo de que nuestra jurisdicción va a seguir trabajando con seriedad y que los cambios llegarán y tendremos una institución de lujo y una institución que podrá ser modelo para muchos otros países. Muchas gracias.